Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo darse de alta en el OTW de la ARRL para poder confirmar contactos que no pueden confirmar a través de QRZ porque hay gente que no usa QRZ, entonces nos quedan contactos sin confirmar. Todos estos que ustedes ven en verde y que ven la estrella con el círculo es porque me confirmaron por LOTW o porque importé los contactos del OTW. Estos tres contactos, por ejemplo, yo los cargué en QRZ y no los cargué en el OTW, y más allá de que importé del OTW, no me figuran porque no los cargué, si no estarían en verde también. Bueno, yo tengo el OTW en esta máquina, pero lo desinstalé para mostrarles el procedimiento. Lo primero que van a hacer, van a entrar al otw.arrl.org. Van a hacer un clic acá, les va a abrir esta página y van a venir acá donde dice descargar TQSL. Hacen un clic acá, bajan la versión para, yo en mi caso la de Windows, hago un clic acá y me baja en instalador. Ejecuto, siguiente, acepto, siguiente, instalar. Van a tener que tener a mano el certificado de su licencia y una copia del documento escaneada. Vienen a TQSL, lo ejecutan. Acá no sé si me habrá dejado los certificados. Sí, tengo todo. Bueno, esto porque yo ya lo tenía, pero ustedes van a venir acá y van a solicitar un certificado nuevo. Mi indicativo actual. Acá ponen su distintiva. Acá ponen Argentina, en mi caso. Ponen su país. Y yo soy radioaficionado desde el 2003. No me acuerdo qué día, pero le voy a poner 1 de enero del 2003. Siguiente. Bueno, como yo ya tengo certificado, no me deja avanzar. Ustedes siguen hasta el final. Una vez que hacen eso, yo por ejemplo solicité el /alfa, como estamos haciendo ahora, pero todavía está pendiente. Ya mandé la documentación y estoy aguardándolo. Yo les voy a mostrar cómo pasó con el primero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que mandar un mail a lotw-help@arrl.org. Ahí, ¿qué van a mandar? Van a mandar la certificación de su licencia y una copia del documento. Yo lo tengo en dos mails separados, pero mándenlo todo en uno junto, en un solo mail. Obviamente porque no sabía, pero bueno, ustedes ahora manden los dos documentos adjuntos en un solo mail a esta dirección. Y en asunto le ponen su señal distintiva. A lo cual, primero le van a contestar con un mail de que llegó correctamente. Y después le va a llegar este archivo. Lo descargan en la máquina, vienen acá y dice cargar certificado desde un fichero. Entonces van a buscar y lo cargan. Yo ya lo tengo cargado, entonces no lo cargo. Bueno, y después van a crear una ubicación de estación. Vienen acá, crear una ubicación de estación, van a poner el QTH locator para el indicativo. Yo por ejemplo estoy /alfa, supongamos que mañana voy a salir desde otro barrio de Buenos Aires, pongo el QTH locator que vaya a utilizar y siguiente y sucesivamente
y acá le ponen, por ejemplo, yo voy a salir suponiendo de Liniers mañana, entonces acá le pongo Liniers para yo tener un registro y tener ordenado todas las ubicaciones. Después, ¿qué pasa? Una vez que tenemos esto funcionando, en uno de los mails nos llega un password. Ustedes se van a loguear con ese password y cuando recién den de alta la cuenta, acá no les va a figurar nada, ¿no es cierto? No les va a figurar ninguna confirmación. Estos son los QSO que sube uno. Y estas son las que tenemos confirmados. Los QSO que tenemos confirmados. Bueno, ustedes van a tener esto en cero. ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, si ustedes vieron en el JTDX, por ejemplo, voy a prender el equipo, así no me tira el error. Vieron que vienen acá y dice abrir directorio del log. Este es el archivo .adi que nosotros necesitamos cargar. Lo copiamos y lo pegamos en el escritorio, por ejemplo. Copio, pego. Bueno, vamos a abrir el TQSL y vamos a firmar un libro y subirlo automáticamente. Venimos acá, escritorio, este es el archivo, lo seleccionamos. Yo estuve trabajando con barra alfa, entonces voy a elegir esta ubicación. Ustedes, si van a tener una sola, eligen la que tienen. Aceptar. Bueno, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy esperando, como les mostré hoy, el certificado de barra alfa. Entonces voy a cargar que en el mismo tengo, en este mismo archivo, estuve trabajando con las dos licencias que se cambian desde acá. Ahora está barra alfa. Ahora está con Olavarría. Le cambié el grid y la licencia. Eso no tiene nada que ver con el OTW. Yo aproveché y lo corregí para que ya me quede corregido a mí. Pero bueno, en el log S, yo les voy a mostrar ahora. Yo tengo contactos con las dos licencias. Tengo con barra alfa y con LU7 Hotel Romeo. Entonces, voy a cargar contactos. Voy a firmar con la ubicación de Olavarría. Primero les voy a mostrar algo, para que después se fijen lo que pasa. Acá tengo 3.131 contactos y 1.653 confirmados, 128 países. 31, 31, 16, 53. Yo ahora voy a cargar los contactos que hice con Olavarría. Aceptar desde la ubicación de Olavarría. Siguiente. Acá no toco nada, pongo aceptar. Y acá le pongo que lo suba de nuevo. Bueno. Y voy a subir con la ubicación esta, que cambia el grid. Ignorar. Y ya está. Ahora voy a venir acá. No sé si subió, porque no me acuerdo, no miré. Pero vamos a ir a QRZ. Dijimos que tenemos 3.131. Vamos a Setting. Vamos a vincular LOTW con QRZ para poder importar a QRZ lo de LOTW. Esto les va a aparecer deshabilitado. Vienen acá, hacen un clic en LOTW, ponen su distintiva
o el que va a ser el usuario del OTW y ponen salvar. Una vez que hacen eso, vienen a Setting. Recuerden que hay 3131 contactos y vamos a repasar. 3131 contactos y 1655 confirmados. Venimos a Setting y acá nos va a dejar importar 3 veces por hora. Cada 20 minutos podemos importar. Yo ahora voy a importar. Acá ponemos la contraseña que nos va a llegar en el mail para LOTW. Acá pongo la contraseña. Importar. Acá me agregó 22 contactos y 3 confirmaciones. Si quiero ver los detalles, los miro acá. Me confirmaron estas 3 estaciones. Y estos que estuve trabajando hoy a la tarde son los que se me agregaron, que yo no los había cargado a QRZ. Vengo acá, cierro, vengo a listado y de 3131 me fui a 3153. Y los confirmados, que no me acuerdo cuánto eran, aumentaron también. Así que bueno, espero que les sirva y empiecen a usar LOTW. Chau chau, 73. Cualquier duda me escriben a Lima Unión 7 Eco Hotel Romeo. Y para estar al tanto de los videos que voy subiendo, suscríbanse al canal. Acá les dejo la dirección de mi canal. Hernán Sánchez. O me buscan como Lima Unión 7 Eco Hotel Romeo. Les va a aparecer un botón de suscribir. Suscríbanse. Y cada vivo que hago o cada video que subo, si activan la campanita les va a notificar. Y si no, les va a llegar un mail avisándoles que hay nuevo material. Chau chau, 7-3, que lo disfruten. Hasta la próxima.